La formula el señor Almodóvar Barceló. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, en los primeros días de marzo, los días 3 y 4, los diferentes ministerios y demás departamentos públicos empezaron a recibir una circular con pautas para que sus trabajadores evitaran contagios, pautas que todavía en ese momento el Gobierno no recomendaba al público en general. Semanas después y con la población ya confinada, el Gobierno situó en la última semana de febrero el momento clave en el que empezaron a multiplicarse los contagios por coronavirus. Entre ese momento y unos días después, cuando el Gobierno aún no creyó conveniente desaconsejar la asistencia a las manifestaciones del 8M, eventos deportivos, políticos, así como otros eventos, los trabajadores del Gobierno sí empezaron a recibir instrucciones sobre lo que debían y no debían hacer para evitar contagiarse por COVID-19. Según las instrucciones que preparó Sanidad para los centros de trabajo públicos, más de 10 días antes de que se decretara el estado de alarma y se generalizara el teletrabajo en la empresa privada, el Gobierno ya pidió a sus empleados evitar los desplazamientos o las reuniones presenciales, evitar el contacto directo con personas que pueden sufrir una infección aguda, intentando mantener una separación de 1 o 2 metros entre esas personas. La primera vez que aparece esa distancia de separación en un documento para el conjunto de la población es en el decreto del estado de alarma que aprobó el Consejo de Ministros el 14 de marzo. Allí se fijaba que las bodas, funerales u otras ceremonias religiosas, que entonces aún no se prohibieron totalmente, solo podrían celebrarse si los participantes se separaban a menos de 1 metro unos de otros. El 11 de marzo, el Gobierno todavía descartaba cerrar Madrid, pero recomendó no viajar si no era estrictamente necesario. Una semana antes, la circular que rodó por sus ministerios ya recomendaba evitar el desplazamiento a zonas de riesgo, salvo que sea ineludible. Se recomienda evitar saludos con contacto físico. Prosiguen las recomendaciones a los trabajadores públicos en un documento de los primeros días de marzo, cuando los ciudadanos seguían haciendo vida normal. Por tanto, como usted comprenderá, creemos necesario conocer los motivos por los que el Gobierno a principios de marzo recomendó al personal de ministerios y otros departamentos públicos mantener ciertas precauciones, mientras al mismo tiempo no solo permitió que se celebraran eventos multitudinarios, sino que alentó de forma reiterada a la sociedad a que acudiera a algunos de esos eventos, como, por ejemplo, las manifestaciones del 8M. Sinceramente, señor ministro, ¿están ustedes satisfechos con esto? ¿Creen ustedes que han sido o que fueron responsables? ¿No van ustedes a mostrar un mínimo de arrepentimiento y hacer autocrítica? A la vista del comportamiento, al parecer, de su comportamiento, al parecer no. Para ustedes siempre ha sido más importante, y así lo han antepuesto, la ideología a las recomendaciones sanitarias. Y los españoles esa tremenda irresponsabilidad la han pagado muy cara. Y puestos a pagar caro, durante todo este periodo temporal, cuando ustedes ya alertaban a los trabajadores mediante la mencionada circular, tenían ya activado el proceso de compra de material sanitario. Ustedes han sido un desastre en las compras. Ya nos lo contó a todos los españoles la ministra de Asuntos Exteriores, revelando involuntariamente el origen de los test falsos para el coronavirus con una increíble confesión, porque estarán conmigo, hay que verlo, mejor oírlo, para creerlo, una explicación del insólito espectáculo y ridículo del Gobierno de España con los test falsos para detectar coronavirus. No puede ser más soez en contraste con las cifras de la epidemia en España y el estado casi de abandono de los sanitarios movilizados en la primera línea del frente, con ya más de 51.000 contagiados. Decía la ministra, hay muchos intermediarios que se presentan, nos ofrecen gangas y luego pues resulta que evidentemente eso no son gangas. No estamos necesariamente acostumbrados a comprar en China. Es un mercado que nos es un poquito desconocido, explica también su compañera de gabinete, en plena tormenta por el ridículo cosechado por el Gobierno al adquirir cientos de miles de test sin homologar. Por tanto, señor ministro, queremos saber, entre los días 6 y 10 de abril, cuánto equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar coronavirus, guantes, mascarillas, gafas, batas, test, respiradores, provenientes de otros países recibió el Gobierno y cuánto de ese material entregaron a las comunidades autónomas. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, señoría. Me remito a las respuestas escritas a estas preguntas que usted me ha formulado.